La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Doy gracias a Dios día a día por permitirme hablar, por permitirme vivir, y honra y gloria a Dios por esta elección que siempre lo he dicho. Lo hago con sincero corazón. Cuando Dios da la ilustración, debes de tú vivir agradecido en cuanto el predicador debe de escudriñar y entender el buen don de la enseñanza, en cuanto el manifiesto es providencia divina. Mis hermanos míos y unánimes en la fe, los saludo de antemano a mi familia, mis hermanos y todos, en cuanto Dios me ha puesto para hablarles, y lo hago con de verdad una dedicación, porque lo hago con sincero corazón. Hermanos míos y unánimes en la fe, hoy quiero compartir un tema de verdad delicadísimo, y es para tener en cuenta a nosotros los seres humanos en cuanto Dios nos ha dicho y nos ha advertido. Mire, hermanos míos y en la fe, es un tema que yo no lo he escuchado casi. No sé por qué los pastores que emergen en un don de la enseñanza no lo dicen. No condenan el pecado, no condenan ni anuncian y dicen, porque cuando Dios nos ha dado este don es para hablar, como lo fueron los profetas, los apóstoles, que fueron hombres que emergieron y hablaron sin temor y sin miedo a la humanidad, porque nosotros tenemos el don y la protección y el abrigo del Altísimo, en cuanto Él es el que nos da el argumento para poder ilustrar. Dios no busca a aquellos que no lo necesitan. Dios claramente vino por nosotros los pecadores, en cuanto de verdad Él es el camino, Él es el al que debemos de verdad buscar de corazón, en cuanto Él en su don y en ese sacrificio que hizo en tan eminente, fue en derrota al pecado, hermanos. Y el tema que les voy a compartir hoy se titula El infierno. Y es una cosa que me estremece mi alma. Hermanos míos, quiero que ustedes presten atención, que usted debe, al leer este versículo, debe de sentir como escalofrío en su sentir si de verdad teme a Dios. Porque es que es una realidad en cuanto Dios nos ha esclarecido que de ti depende su bendición o su maldición, hermano. Y es que nosotros debemos de prestarle atención y pararle bolas a nuestro mundo y más a nuestra vida personal, hermanos. Porque es que nosotros a veces nos confundimos y nos dejamos envanecer y perdemos hasta nuestro rumbo. Pero cuando de verdad queremos despertar, estamos hundidos. Quiero que le presten atención al tema titulado El infierno. El infierno, según las Escrituras, es algo que no se le desea a nadie. ¿Quiénes van allá? Que Dios nos guarde y me guarde en mi vida. Aquellos que no obedecieron ni escucharon la voz del Señor. Aquellos que cogieron un mundo de perversidad y engaño y fueron espíritus engañados por su vanidad y sus deseos del mundo. Presten atención a la ilustración en el nombre de Jesús. Dice la palabra y me constriñe y me enfría mi vida, en cuanto estas palabras son de tener de verdad como temor y miedo, porque es realidad, y las dice así en el nombre de Jesús. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 14:11. Oiga bien lo que Dios nos dice en cuanto
el infierno es algo terrible, tenebroso, espantoso, escalofrío, y lo más terrible es que es para siempre. Hermanos míos, y en la fe, debemos nosotros prestarle atención a nuestra vida. Dios siempre ha sido claro en su expresión. En cuanto Él envió una vez a su Hijo amado en rescate a la humanidad, en cuanto Él, su sacrificio sustitutivo en la cruz fue en derrota al pecado. Pero al nosotros no entender, y quizás nos hablan, nos hacemos lo de las orejas gochas los que no oímos. Pero es una realidad en cuanto Dios nos da el argumento para hablar. Dice la palabra del Señor es para que tú te estremezcas. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Tú te imaginas, hermano mío, en la fe, por no haber escuchado y no haber oído, y por haber desobedecido los mandatos divinos, ¿qué le espera a su pobre alma? Al ir a un lugar tan tenebroso donde dice, y el humo de su tormento, la aflicción, la angustia, donde hay un lago que no se apaga ni un segundo, y su alma es carcomida por el gusano y los espíritus de los demonios que atormentan su vida. Hermanos míos, si Dios dice que la paga del castigo es la muerte, en cuanto el hombre está destinado a morir una sola vez y después presentarnos delante de Dios para su obra, según lo que tú hayas hecho en la tierra, con toda obra encubierta. Debe de usted esclarecer su mente es en vida. Y hoy, en cuanto al tema que les doy, que Dios guarde sus vidas de ir a ese tormento, al infierno, que es algo tenebroso, algo espantoso, es realidad. No es de asustarlos, es una realidad. Dios no miente en su palabra y si es cumplimiento, en cuanto Él nos ha dado una vida es para que entendamos que nosotros debemos desde dar gracias a Dios por permitirnos un día, y si Dios nos da ese don y esa licencia de arrepentirnos, debemos de hacerlo es ya. Tú no sabes cuándo vengan por su alma, en qué momento Dios lo llame a su presencia. Después que tú descienda al Seúl, al sepulcro, ahí está usted guardadito esperando la resurrección, para usted luego presentarse delante de vuestro Señor en cuanto usted va a recibir su bendición o su maldición. Hermano mío, no atribule su vida por su pensar y sus deseos del mundo, en cuanto es el énfasis que hace que nuestra alma desgracie y caiga allá. El infierno es algo terrible, donde dice que el humo de su tormento es algo tenebroso, espantoso, es algo que no es ni de lo que tú te imaginas. Dios en su poder y en su eminente grandeza, Él ha establecido, y sus reglas son cumplimiento y serán firmeza, en cuanto Él jamás tolerará la maldad. Siempre el pecado es la destrucción del hombre, en cuanto siempre hay que condenarlo. Porque una de las características que Dios ha dado a los hombres es en cuanto Él nos ha ordenado unas reglas, unos estatutos y mandamientos, en cuanto nosotros debemos de cumplirlos. Pero el mundo de verdad está colapsado y está dejándose llevar por todo lo que le rodea y sus atributos, en cuanto es lo que le fascina al hombre. Y ahí es donde usted pierde y degrada su vida en confusión en un mundo real. Amados míos, y en la fe, hoy los constriño y os alerto y quiero exhortarlos: no atribulen su mundo por su mundo y sus vanidades. Debe de tú entender que el mundo es pasajero y la vida del hombre es un momentico para un castigo eterno.
En cuanto usted debe de pedirle a Dios es que guarde su vida, guarde su alma de la confusión y del castigo perpetuo. En cuanto el infierno en que les hablo es una cosa real, debe de usted pedirle a Dios de verdad que lo guarde. Y de ti depende en cuanto Dios lo guarda de caer allá. Para eso usted tiene en su corazón el creer y haber recibido a Cristo en su corazón y ser obediente en cuanto el mundo lo atribule. ¿Qué importa que nosotros nos señalen, nos aparten, nos discriminen? Pero cumplimos y obedecemos es a un Dios. En cuanto Dios que le hablo es espíritu. En cuanto nosotros lo debemos es adorar en espíritu y en verdad. En cuanto a Él, lo que Él dijo, eso será. Y si el infierno os habla de este tormento, que es un humo que sube de día y de noche y no tiene paz, es porque así lo es. Así como existe el día y la noche, así como existe infinidad de compatibilidades que son realidades, debes de tú entender que así como existe las bendiciones y la gloria de Dios y el cielo y su inminente poder, así existe el sufrimiento y el tormento y el Seúl, que es el infierno, el lago de azufre. Entonces debe de usted entender que si usted de verdad se examina y hoy dice, wow, ¿de qué me sirve a mí tener posiciones, bendiciones y vivir atribulado y estoy alejándome de un Dios tan maravilloso? En cuanto, si yo le doy lugar al mundo, a mis deseos, a todo lo que a mí me encanta, y no se abstiene y no se arrepiente, hermano mío, lo único que yo le digo es que el infierno está así, con infinidad de almas cayendo como granizo, porque han desobedecido. Dios ha tenido misericordia y Él ha hablado por muchas voces, principalmente la de Él, que es el ejemplo vivo. Pero al no desobedecer, nosotros siempre caemos en ese error, en caer en desobediencia. Y ese es el castigo en cuanto al tema que me les refiero, el infierno. El Señor los bendiga en el nombre de Jesús.